plataforma reivindicativa recordamos: jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o más de cotización. Hoy se está debatiendo la subida del salario mínimo interprofesional. Lo reivindicamos, ya sabéis siempre, salario mínimo igual a la pensión mínima, 1.250 euros. Desde medios de comunicación y personajes o personajillos bien financiados por los ultrarricos, se promueve el enfrentamiento intergeneracional para justificar una reducción de las prestaciones e impulsar los planes privados. No, la pensión de tu abuelo no te roba el sueldo, es el sistema económico depredador. Dicen, los mayores han vivido mejor que sus padres y ahora viven mejor que sus hijos. La gran cantidad de octogenarios causará el colapso de la sanidad. La renta de los jóvenes cae un 3%, mientras a los jubilados se les sube un 18%. Estas frases y otras parecidas forman parte de una ofensiva de la derecha para conseguir en la opinión pública un clima propicio para rebajar las pensiones y potenciar los planes privados por medio del enfrentamiento intergeneracional, obviando torticeramente que las pensiones son un colchón de seguridad de las familias españolas y mezclando datos incomparables. Debemos decirles a los jóvenes que la pensión de su abuela o abuelo no les roba el sueldo, sino que la causa de que ganen poco, de que los alquileres suban y no puedan independizarse y de que haya listas de espera de la sanidad pública no es la inversión en las prestaciones públicas, sino en un sistema económico depredador que transfiere gran parte del presupuesto de las administraciones y de las rentas de los trabajadores a los bolsillos de los más ricos. Volveremos sobre este tema más adelante. Los días 21, 22 y 23 de febrero, COESPE con colectivos sociales va a llevar adelante movilizaciones por la defensa del escudo social en todo el Estado español. Aquí hemos invitado a la PA y al Sindicato de Inquilinas a intervenir el lunes 23. Y ahora vamos a releer el comunicado del COESPE sobre el tema. Por la defensa del escudo social. Lo lee Monse. Buenos días. La iniciativa de COESPE en todos los territorios junto a otras organizaciones de pensionistas y afectadas por el escudo social básico ha posibilitado que gran parte de la sociedad y medios de comunicación se estén dando un debate en torno a la necesidad de que las medidas del llamado escudo social básico no decaigan. La presión sobre los poderes públicos debe ser mantenida, ya que la solución que se propone en los dos decretos llevados al Congreso ni recoge la totalidad de las necesidades sociales de este momento, ni está garantizada en absoluto su aprobación, dado que los poderes fácticos representados por PP, Vox, UPN y Junts mantienen una oposición frontal a cualquier tipo de medidas que permitan un modelo de protección básico a las personas más vulnerables, que están en la precariedad y en la desprotección social. Aunque el decreto relacionado con el aumento de las pensiones públicas se aprobó, creemos que es un aumento insuficiente, teniendo en cuenta que el aumento del coste de la vida no tiene control. Por ello, las organizaciones de pensionistas seguimos exigiendo la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones públicas a través de una cláusula de revisión anual, la parrilla, que fue derogada unilateralmente y que debe ser recuperada. Además, la misera del gobierno ha recortado las disminuyendo la protección sobre las personas más vulnerables, dando más poder a las grandes rentistas. En cuanto al derecho que incluye la prórroga de la suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de este año, lamentablemente su aprobación definitiva no está garantizada. El proceso de exclusión que en muchas comunidades y ayuntamientos se está abordando con total insensibilidad hacia las personas más vulnerables, con casos dramáticos en ciudades como Badalona o comunidades como Madrid. La posición de la extrema derecha de oposición a las medidas paliativas de la crisis de la vivienda
También afecta a miles de pensionistas y trabajadoras que dependen de medidas como el bono eléctrico, la prohibición de cortar la luz, el gas, el agua, etc. Por ello, COESPE, junto a las organizaciones de pensionistas en todo el Estado, hacemos un llamamiento de solidaridad y movilización con las personas afectadas para enfrentar este riesgo de involución si se impone la posición de la derecha extrema, que ha conseguido, con el apoyo de los medios privados y la crisis en la que nos hallamos, llevar a una situación de gran debilidad al gobierno, que puede desembocar en un aumento de la precariedad y la vulnerabilidad de nuestra sociedad. En este sentido, contando con todas las organizaciones sociales en favor de los derechos democráticos, los servicios y las pensiones públicas, así como con las organizaciones sindicales y políticas, convocamos los días 21, 22 y 23 de febrero a impulsar movilizaciones territoriales en todo el Estado, en defensa de la vida y los derechos de la sociedad. Es hora de la movilización y la denuncia contra aquellas fuerzas que representan lo más reaccionario de la sociedad, que quieren despojar del escudo social básico a las personas más vulnerables y desfavorecidas. Gobierne quien gobierne, los derechos y los servicios y las pensiones públicas se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos, los servicios públicos y las pensiones se defienden. Vivienda, uno de los mayores problemas que tenemos la gente trabajadora, joven y mayor, leemos: no habrá techo sin luchas. José Antonio. No habrá techo sin lucha. Pagar por un techo o comer es el titular que mejor explica el sangrante problema de la vivienda en el Estado español. 4 de cada 10 personas viven de alquiler y están en riesgo de pobreza o exclusión social, y casi un 18% de ellas tienen problemas para afrontar gastos básicos, una cifra que triplica a la de las que poseemos vivienda. La vivienda es el principal problema que tenemos, independientemente de cada persona le afecte de distinta manera. Lo que está claro es que la ciudadanía se está trazando una profunda línea de separación entre quienes tienen vivienda en propiedad y quienes viven de alquiler. Y si hablamos de la juventud, la diferencia está entre quienes sus padres les dejan en herencia una vivienda o les dan el dinero necesario para la entrada y poder suscribir una hipoteca, y quienes no. Aunque el riesgo de pobreza mantiene niveles similares a los del año anterior, un 25,7% de la población, el impacto de los servicios de alquiler está agravando las desigualdades. 1 de cada 4 personas viven de alquiler. 12,5 millones de personas, de ellas el 64% viven en riesgo de pobreza y un 18% tienen dificultades para llegar a final de mes. Son aquellas personas cuyos ingresos mensuales apenas alcanzan los 1.000 euros. En los últimos 10 años el precio medio de alquiler se ha duplicado, pasando de 600 euros al mes a 1.200 para una vivienda de 80 metros cuadrados. En medio de todo esto, el revuelto político que produjo el rechazo del decreto ómnibus, el debate se está centrando en que los propietarios que alquilan sus viviendas estarían atados de pies y manos. Y si el decreto hubiera sido aprobado, una vez más la exaltación, principalmente por parte de algunos partidos y medios de comunicación, que el derecho a la propiedad privada prima sobre el carácter social a la propiedad, aunque ambos sean reconocidos por la Constitución. El derecho a vivir en alquiler debe ser protegido, porque el derecho a vivir bajo techo es una necesidad vital para toda la persona. Sin él es que es imposible vivir dignamente, y la vida es el principio de todos los derechos. Subir los precios no es cuestión de necesidad, ni es una obligación, es cuestión de ambición, es una cuestión de parasitarismo por el que una minoría, los propietarios, se aprovechan injustamente de las rentas de la mayoría conseguidas a base de sudor y de esfuerzo. Es imprescindible la regulación de los precios del alquiler para que nadie tenga que elegir entre comer o tener un techo para vivir.
La historia demuestra que ningún derecho ha sido otorgado. La vivienda no es una excepción. Defenderla como un derecho implica confrontar a quienes la utilizan como instrumento de especulación. Organización y lucha, única alternativa para que la vivienda deje de ser un negocio y pase a convertirse en un derecho garantizado para todos y para todas. Buenos días. Gobierne con gobierne, ya se las defienden. Ahora, a continuación, Manolo quiere hacernos una breve reflexión. En el micrófono abierto. Comentar sobre estos carteles que ponía el sentido común, que decía que tiene voz. La falta del mismo, más bien. El sentido común de eliminar la unidad de emergencias en la Comunidad Valenciana cuando formaron gobierno con Mazón en una comunidad con un historial de inundaciones considerable, que ya lo suponíamos, pero lo confirmó una portavoz de las víctimas de la Dana, o sea, son tan responsables como el PP de lo que pasó. El sentido común de negar el cambio climático a todas horas, cuando podemos comprobar que es algo muy real, confirmado por científicos y por las catástrofes climáticas que ocurren. En este último mes han ocurrido varias, todas seguidas además. Los expertos avisan de que el colapso de las corrientes atlánticas es inminente. El sentido común que demuestran negando la violencia machista y negándose a guardar un minuto de silencio cuando asesinan a una mujer, demostrando desprecio hacia las mujeres y una actitud miserable. El sentido común cuando dicen que bajarán las pensiones. Y espero que no tengan tanto poder como para quitarnoslas, o capaces. El sentido común que demuestran cuando decían que todos los inmigrantes eran delincuentes y que había que deportarlos. Una palabra que utilizaban los nazis. Echarlos del país, imitando a su referente, Trump. Ahora ya no lo dicen, pero lo dijeron hace un par de meses. El sentido común de Buxade, el diputado de Vox, que en el noticiario de televisión 24 horas dijo que para la defensa el gasto en armamento lo que fuera necesario. Eso quiere decir que cuando lleguen a gobernar les va a faltar tiempo para aceptar el 5% en gastos de armas que quiere Trump y que Sánchez le negó, que serán recortes en sanidad, pensiones, enseñanza, etcétera. El sentido común sería que no existiera Vox, que está para hacer un mundo peor. Nicolás Sartorius, en el noticiero 24 horas de televisión española, dijo que hay que explicar a la gente en persona, no solo en elecciones, en barrios, pueblos, centros cívicos, que la inmigración en su gran mayoría es buena. Que Vox miente, utiliza la inmigración porque Vox no tiene programa para mejorar la vida de las personas. No confían en las redes que están manipuladas por los poderosos, por los peores. Respecto a la gente del campo que se dice que ha votado mucho a Vox, pues Vox apoya un trasvase del Ebro a Murcia. Increíble, porque hace no muchos años un partido que hubiese dicho eso, vamos, no se hubiese comido nada. Aparte, el agua es más importante que el petróleo en este siglo, lo será. Exactamente. Bueno, ahora ya para acabar, es una frase que dijo Aristófanes hace 2400 años. La juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se cura con educación y la embriaguez con sobriedad, pero la estupidez dura para siempre. A la vista está porque lo que está pasando y a la gente que se está eligiendo, pues no demuestra otra cosa. Gracias. Muy bien, gracias a ti. En las citas de esta semana, como sabéis, como sigue el genocidio en Palestina, el miércoles a las 7 de la tarde os esperamos a todos en la... A las 7. Sí, a las 7 de la tarde. A las 7. A las 7 de la tarde os esperamos a todos en la Plaza de España. Y ya, pues hasta la semana que viene, el lunes 23, que os esperamos aquí a todos de nuevo. Muchas gracias a todos por acudir.